y ahorita regresamos a lo que comentábamos de la regla y cosas por el estilo. Entonces, vamos a empezar con unos ejemplos y sobre la marcha vamos viendo. Bien, ¿todos ven la pantalla? Sí. Ok, miren, esa gráfica, como se pueden dar cuenta, es de temperatura versus voltaje. Esto es para un termopar. ¿Sabemos qué es un termopar? Chicos. No, bueno, yo no. Ok, vamos por partes. Un termopar, a final de cuentas, es un detector de temperatura, para no utilizar ahorita sensor y transductor. O sea, es un detector de temperatura. Este tipo de detectores de temperatura, a final de cuentas, utilizan en su construcción dos metales distintos. Y entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Hagan de cuenta que estos termopares son así. Es la unión de dos metales, a final de cuentas. Sí, puede ser cobre-níquel. Entonces, por ejemplo, tenemos un metal y otro metal. O sea, son dos metales que están unidos. Sí, o sea, son dos metales. Aquí en la punta, aquí en esta parte, están la unión de esos dos metales. Cuando se calientan... Héctor, está prendiendo tu micrófono. ¿Perdón? No, le digo a Héctor que está prendiendo su micrófono y está haciendo mucho ruido. Ok. Entonces, cuando nosotros aplicamos una temperatura en la unión de los dos metales, insisto, uno puede ser cobre, otro puede ser níquel, hay de diferentes tipos. Entonces es cobre-níquel, por ejemplo, ¿no? Cobre-níquel. Entonces, al aplicar este calor, ¿qué creen? En los extremos se genera una diferencia de potencial. O sea, si aquí ponemos una temperatura, aquí en las terminales se genera una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, es un voltaje muy pequeño el que se genera, pero se genera voltaje. Ese, nada más como breviario cultural, se llama efecto Seebeck. Los que quieran buscar un poquito más de esto se llama el efecto Seebeck. Entonces, se genera una diferencia de potencial. Así trabajan los termopares. De hecho, los termopares, pues, por lo general se utilizan para medir temperaturas altas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es un termopar. La unión de dos metales que al calentarlos se genera en sus extremos una diferencia de potencial. ¿Sí? Y es el efecto Seebeck, como se llama a este proceso. Bueno, ok, ya. Entonces, vamos a determinar precisamente la sensibilidad del termopar, cuya gráfica la estamos viendo en esta figura. ¿Sí? Como pueden ver, son grados centígrados versus microvolts. Ajá.
Aquí lo dejé expresado así, pude ponerlo en otras unidades más pequeñas o más grandes, pero bueno, lo dejé así de esa forma. Fíjense, por ejemplo, me piden que determine la sensibilidad del termopar para una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Y para una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, vamos por partes. Recuérdenme qué era la sensibilidad. La mínima variación es capaz de detectar. La mínima cosa que se puede detectar, visto desde otras palabras, es la capacidad de respuesta del sistema de medición. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, cómo responde, para no repetir sensibilidad, o sea, cómo responde el sistema de medición. ¿Sí? Y pues, sí, se caracteriza por el menor cambio. Ok. ¿Cómo está dada? O sea, esa es la definición de sensibilidad. ¿Cómo está dada la sensibilidad matemáticamente hablando? ¿Qué es la sensibilidad? La derivada... La pendiente a una curva o una recta. ¿Sí? O sea, fíjense qué es la derivada. Los cambios de salida entre los cambios de entrada. O sea, cómo cambia con respecto, ahí está implícito lo que es la sensibilidad. O sea, cómo cambia la salida conforme cambia la entrada. Eso es la derivada, la famosa derivada. Cómo cambia la salida con respecto a la entrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es determinar la derivada de esas curvas, o de esa curva. Si se dan cuenta, es una curva, no es una recta, es una curva, ¿sí? No es lineal, no es completamente lineal esto, sino esto es una curva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar, pues definitivamente, para 100 grados centígrados, ¿sí? Para 100 grados centígrados necesitamos determinar a qué voltaje corresponde. O sea, si esto es la entrada, si la temperatura es la entrada y esto es la salida, pues necesito ver entonces que a una entrada de 100 grados centígrados, qué voltaje le corresponde a la salida. Y tendrá que ser lo mismo para 200 grados centígrados, qué voltaje le corresponde a la salida. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. Los datos que voy a poner, yo los hice escalando esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica me la tiene que dar el fabricante del dispositivo o el distribuidor del dispositivo. O sea, es el único que me la puede dar. ¿La puedo caracterizar? ¿La puedo encontrar? Sí, la puedo encontrar. Sin embargo, pues necesitaría pasarme horas y horas en el laboratorio y con instrumentos de precisión, para que me dieran los valores. ¿Sí? Entonces, no lo voy a hacer, obviamente. Esto sería una práctica de laboratorio con un termómetro, pero bueno, no estamos en esas condiciones ahorita. Ok, entonces, ya que sé, voy a ver qué valores les corresponde. ¿Sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es encontrar para 100 grados centígrados su valor correspondiente. Entonces, a 100 grados centígrados le corresponde 3.571.43
microvolts. Entonces, vean, pues cómo son voltajes muy pequeñitos, o sea, estamos hablando prácticamente de 1, 2, 3, 3.5 milivolts. Entonces, imagínense ustedes, para 100 grados centígrados, que yo tuviera 3.5 milivolts o 3.6 milivolts, si lo aproximo. Sí, eso es un valor muy, muy pequeñito. ¿De acuerdo? Consideremos que obviamente esto, pues es el cero, ¿no? El extremo, pues es el cero. Entonces, consideremos, pues esto es el cero, ¿sí? Y para 0 grados centígrados tenemos 0 volts de salida, ¿ok? 0 volts de salida para 0 grados centígrados, pero para 100 grados centígrados tengo 3.571.43 microvolts, o que es lo mismo que 3.5 o 3.57 milivolts. ¿De acuerdo? Ya tengo eso. Vamos por partes. Ya tengo para los 100 grados centígrados. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Calcular la pendiente? Calculo la pendiente. Eres Héctor, ¿verdad? Seguramente. Sí, Héctor. Héctor. Parece que tú eres el único que quiere pasar el curso, Héctor. Bien. Gracias, Héctor. A ver, Adriana Medina García, ¿andas por ahí? Sí, ¿Cómo calculo la pendiente? tomando 2 puntos. ¿Cuáles y cuáles? Bueno, puedo tomar el de 200 y el de 100. Bueno, o sea, la temperatura y el voltaje. Pero 200 y 100. O sea, no, o sea, 200 y el 9.285.71 y 100 y el 3.571.43. ¿Puedes calcular la pendiente? ¿Me la puedes decir cuál es? A ver, ¿me pueden decir cuál es la pendiente? 57. La pendiente 57, ¿qué? 1428 volts. ¿Quién eres, perdón? Ángel. Ángel, ¿cómo la calculaste? A ver, dame numéricamente cómo la calculaste. Bueno, como dijo de los 2 puntos, tomamos las dos X y bueno, restamos 200 menos 100. Ajá. Sería como de X. Ajá. Y de Y sería 9.285.75 menos 3.571.43. Ese sería, la resta de eso sería de Y. Eso es la pendiente. Uh-huh. Eso correspondería en un momento dado a la sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿O no? Sí. 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 Blanca Reyes. Blanca Reyes. Ángel Palacios, Valencia. Presente, profe. ¿Estás de acuerdo con el resultado que nos está dando tu compañero? Apenas estoy haciendo el cálculo, pero como planteó la fórmula, sí. Dice que es 50. ¿Perdón? ¿Blanca? ¿Dónde andabas, Blanca? Se te fue el internet. ¿Sí escuchaste el resultado que dieron y cómo sacaron la sensibilidad del termopar?
Lo que pasa, bueno, que me están diciendo que la pendiente es 200 menos 100 y 9,285 menos 3,571. Obviamente, la salida, ¿no? O sea, la salida entre la entrada. ¿Estás de acuerdo? Jessica de la Cruz, Sí, aquí estoy. ¿estás de acuerdo con Sí, el resultado que profesor, están ya dando? lo saqué, igual me da lo mismo. Lo te da lo mismo, perfecto. Brenda Carriola, Aquí, sí. ¿estás de acuerdo también? Sí, ya lo calculé, me sale lo mismo. Te da lo mismo. Bueno, Héctor, me da 57.1428. ok. Héctor, ¿estás de acuerdo? Profe, yo tengo una duda porque era para 100 grados y para 200, y en el intervalo de 100 a 200 ahí no es una recta, es una curva, ¿no? Exactamente. En dado caso serías punto 0 menos 100 entre 0 menos 3,571, creo. Bueno, al revés. Pero, ok, de acuerdo. A ver, ojo con esto. Esto es una curva. Esto no es una recta. ¿Sí? Entonces, ¿No le estamos ajustando una recta? no, espérame. No estamos. A ver. Lo que estamos buscando es la sensibilidad. Y la sensibilidad es el cambio de salida con respecto a la entrada. ¿Qué cambio se tiene a la salida con respecto a la entrada? Eso es la sensibilidad, que viene a ser, pues, la derivada. Ajá. Y cuando evaluamos en un punto en particular, que es por donde pasa la recta, pues es la derivada, ¿de acuerdo? Y en un punto en particular podemos hacerlo como la diferencia de el mayor menos el menor entre el mayor menos el menor. Ok, sale. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay una cosa muy importante. ¿Sí? Fíjense, entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es hacer una tablita, ¿sí? A una temperatura de 0 grados centígrados le corresponden 0 microvolts y a una temperatura de 100 grados centígrados le corresponden 3,571.43 microvolts. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? La sensibilidad. Sí, la sensibilidad en este caso, pues va a ser la pendiente. Y la pendiente va a ser el voltaje final o el voltaje 2 menos el voltaje 1 y la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Le estoy poniendo MA por el inciso A. ¿De acuerdo? Entonces, sería los 3,571.43, que es la salida final para la temperatura de 100 grados, menos la inicial, que son 0, ¿sí? Y la temperatura final, que son 100 grados, menos la temperatura inicial. Entonces, estamos hablando de que la pendiente en el punto de 100 grados correspondiente al voltaje de 3,571 es de 35.7 microvolts por grado centígrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿De acuerdo? Ojo. Sí. Entonces, eso es para el inciso A, por eso es MA, le puse A, ¿no? La sensibilidad va a ser de 35.7 microvolts por grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que por cada grado centígrado me va a dar 35.7 microvolts. Eso me está garantizando esto que estoy obteniendo en la curva, ¿sí? Después, para
No puede ser esto. Para la temperatura de 200 grados centígrados, vuelvo a tener la tablita, ¿sí? Donde tengo que para 0 grados centígrados tengo 0 microvolts y para 200 grados centígrados tengo 9.285 microvolts. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la pendiente, los 9.285, ¿sí? Entre los 200, y eso me da una sensibilidad, ya no hablemos de pendiente, eso me da una sensibilidad de 46.4 microvolts por grado centígrado, que al igual que en el caso anterior, me dice que por cada grado centígrado que yo tenga, voy a obtener 46.4 microvolts. A ver, aquí hay algo interesante. Tengo una sensibilidad de 35 y tengo para una temperatura de 100 grados y tengo una sensibilidad de 46 para 200 grados. ¿Qué ocurre entonces? O sea, ¿qué puedo intuir con ese termopar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Alejandro Flores. Alejandro Flores. Sí, aquí está el profe. ¿Qué va a pasar? A ver, yo tengo dos sensibilidades, entonces significará que si yo tuviera, por ejemplo, a 150 grados, graficara e interpolara esos valores, entonces seguramente tendría otra pendiente, lo cual significaría que tendría otra sensibilidad. Entonces, aquí voy a tener varias sensibilidades, ¿sería eso? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Entonces, ¿qué hacemos? Promediamos esas dos sensibilidades y sacamos una sola sensibilidad, la restamos y lo que dé es la sensibilidad final, ¿o qué hacemos? Podría ser que promediemos. Podría ser que promediemos. O al menos que se tome la sensibilidad pues más pequeña. Ok. Gracias. María de la Luz Calderón. María de la... ¿Qué opinas? ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, con lo que ya habíamos dicho, yo diría que tendríamos que agarrar la menor porque es la que se va a ocupar para, o sea, porque la sensibilidad supone que es la menor para poder detectar por ejemplo, una señal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, decirlo así. Entonces, pues yo ocuparía la menor. La menor, ok. Julio Hernández, ¿qué puedes decir al respecto? Julio Hernández. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Estás de acuerdo con lo que acaban de decir tus compañeros de que habría que tomar el menor valor y esa sería la sensibilidad? Pues pensaría que sería tomar el mayor valor, ¿no? El mayor valor. Ajá. Ok. Bueno, lo que pasa aquí es que realmente la sensibilidad va a cambiar. O sea, no vamos a tener un solo valor de sensibilidad. Vamos a tener tantas sensibilidades como la curva esté construida. ¿De acuerdo? Entonces, no tomamos ni el mayor ni el menor. Lo que va a suceder es que vamos a tener, fíjense,
vamos a tener una pendiente que corresponde a los 100 grados centígrados y vamos a tener otra pendiente para los 200 grados centígrados. O sea, si yo tuviera un intervalo o una medición de, bueno, hay que poner una flecha, de 150 grados centígrados, pues, ¿qué creen? Tendría otra pendiente. Entonces, la conclusión es que vamos a tener no solo una sensibilidad, sino la sensibilidad va a cambiar con respecto al rango de temperatura que yo voy a estar considerando. No vamos a tener una sola sensibilidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, que no es el caso ahorita, de alguna manera yo tendré que linealizar las características de ese termopar para que no me haga la vida de cuadritos. Porque imagínense, tengo una sensibilidad de 35.7, tengo otra de 46. Seguramente aquí, aquí donde puse esta flechita, seguramente, pues así más o menos, pues tendré como unos 41, 42 microvolts por grado centígrado, ¿sí? O a lo mejor menos, porque ahí está ya plenamente la curva. Entonces, vamos a tener varias sensibilidades, ¿ok? No va a haber una sola sensibilidad. ¿Queda claro? Sí, profesor. Entonces, van a ser varias sensibilidades las que vamos a tener, ¿sí? Entonces, lo que se hace cuando uno está diseñando precisamente un instrumento, pues es tratar de que sea lo más lineal posible, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo es la curva del diodo? Es una exponencial. Exactamente, la característica voltaje corriente del diodo es una exponencial, ¿ok? ¿Sabían que se puede linealizar el elemento? ¿Y sabían ustedes que se puede utilizar como un sensor de temperatura el diodo? ¿Sabían eso? No. Ok. Cuando yo doy electrónica, una de las prácticas que llegamos a hacer precisamente cuando hablamos de los diodos es linealizar el diodo. Y si no es posible en la de electrónicos 1, cuando estamos en electrónicos 2 con amplificadores operacionales, entonces lo que hacemos, porque yo sí lo que hago es aplicar todo lo que vemos en circuitos eléctricos en electrónicos 1 y en electrónicos 2, lo que hacemos precisamente es alguna práctica o algún proyectito pequeño de generar precisamente algún termómetro, pero utilizando un diodo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es linealizar a ese componente cuya característica es una curva, una parábola, a final de cuentas. Una exponencial, pues, más que parábola, una exponencial. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer, si ya queremos en serio diseñar el aparato, sería linealizar la curva. ¿Ok? Pero por lo pronto, al menos en cuestión de lo que es la sensibilidad, vamos a tener varias sensibilidades. ¿Ok? En este caso en particular, son dos datos los que nos están pidiendo 100 y 200 grados, entonces tenemos dos sensibilidades. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Entonces si tenemos 150, como usted puso de ejemplo, tendría otra pendiente y así sucesivamente. Exactamente. Ok, gracias. Tenemos otra pendiente porque si te das cuenta, aquí está ya la curva completamente, ¿sí? Entonces sí, tendríamos otra pendiente. Y si por ejemplo tuviéramos 180,
o 190 grados centígrados, lo que se está viendo es que como que se linealiza por tramos pequeños, entonces probablemente tuviéramos ya a 190, 195 grados centígrados, a lo mejor podría ser que tuviéramos 46.39 microvolts, probablemente. O sea, ya se ve se ve recta. Y recuerden que si nosotros tomamos pequeños intervalos, entonces podemos considerarlos como recta, pero en esos pequeños intervalos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos a tener diferentes pendientes. Ya dijimos. ¿Tiene algún... Bueno, entonces, lo que podemos concluir es que la sensibilidad va a variar con la temperatura. Lo que vamos a lo que es la resolución. Bueno, fíjense aquí. Me quise salir de todo el contexto de la regla, del termómetro. Quise mejor aplicar las cuestiones numéricas. Y ahorita retomamos a eso. Entonces, supónganse que tenemos un potenciómetro de alambre. Bueno, entonces tenemos un crear, ¿sí? Fíjense, vamos a considerar que cada vez que nosotros damos una vuelta al potenciómetro, la resistencia trabajado con algún equipo, o es más, los... bueno, pero son electrónicos los potenciómetros, porque hay potenciómetros electrónicos. Pero bueno, el ejemplo en cuestión mecánica, ustedes cuando cambian el volumen, por ejemplo, de un radio, ¿sí? O de su, bueno, no que sea digital, sino que tenga perilla rotatoria, una perilla rotatoria. Ustedes cada vez que cambian o incrementan o decrementan el volumen, es un paso el que se da. O sea, si ustedes es un control rotatorio, va haciendo paso por paso. No sé si han percibido eso en los estéreos de los vehículos que no son de touch de pantalla, sino que todavía traen algún botoncillo por ahí, algún control rotatorio, en donde cada vez que uno le mueve, se oye como, bueno, no se oye, sino se siente el clic, 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 que va cambiando. No sé si lo han percibido eso. Sí, bueno. Ok, bueno. Entonces, esos son potenciómetros de paso. Son electrónicos, pero no es electrónico, este es de alambre. Entonces, cada paso que doy yo, o sea, cada vuelta que yo doy, va cambiando la resistencia. Y lo que está sucediendo, fíjense, aquí tenemos una gráfica, ahorita voy a poner otra, pero aquí tenemos una gráfica donde I es la entrada, I de input, O es la salida de output. Ok.
¿Qué va a ser la entrada? Pues la entrada, lo que me están diciendo, a ver, cada vez que das una vuelta cambia la resistencia, entonces la entrada va a ser el desplazamiento que yo le esté dando y la salida va a ser el cambio de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo de esta forma. ¿Alguien va a copiar la gráfica? Sí. Estoy copiando. Ok, cópienla entonces. Ustedes me dicen, ¿eh? La profesora. ¿Ya? Ok. Bueno, fíjense. Aquí lo que tenemos es, lo estoy ejemplificando, como que es de aquí a acá es una vuelta, de aquí a acá es otra vuelta, de aquí a acá es otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Entonces, cada vuelta que dé, se va incrementando la resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, este es un paso, este es otro paso, este es otro paso, ¿no? Entonces tenemos que la resistencia cambia cada vez que da una vuelta a esto. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la resolución de ese potenciómetro que tiene 100 vueltas y que cada vuelta corresponde a un cambio en la resistencia? ¿Se entiende? O sea, tengo ese potenciómetro que da 100 vueltas y cada vuelta que da, cambia su resistencia. Vamos a suponer en este caso que es lineal, porque si no es lineal, nos metemos en problemas. Por lo general, cuando tenemos un potenciómetro que tiene gran cantidad de vueltas, es prácticamente lineal. Es como los trim pot. Los trim pot que son multivueltas, ¿no? Entonces, prácticamente es lineal la salida de esos dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay un desplazamiento
De aquí a acá hay un desplazamiento, sería una vuelta, hay un valor de resistencia. De este punto a este punto hay otro desplazamiento. Ojo, el desplazamiento es constante a final de cuentas y por tanto la variación de la resistencia es constante. Se va incrementando, claro, cuando llegue a la parte final, a las 100 vueltas, pues ya tendrá todo el valor de la resistencia. Pero mientras que llega, pues va incrementándose en pequeños valores de resistencia. ¿Sí queda claro o hay duda al respecto? O sea, para poder resolver un problema es importante tener la certeza de que entendimos qué es lo que queremos. O sea, ¿un paso es una vuelta? Un paso es una vuelta, o sea, exactamente, ¿sí? O sea, ¿sí ves el puntero del ratón? ¿Sí ven el puntero del ratón o solamente lo estoy viendo yo? Sí se ve. Sí se ve. Ok. De este a este, de este a este hay un desplazamiento, es una vuelta. De este a este hay un desplazamiento, es una vuelta. De este a este es un desplazamiento, hay una vuelta. De aquí a acá, otra vuelta, de aquí a acá otra vuelta, de aquí a acá otra vuelta. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo puse de manera lineal, ¿sí? Para no hacerlo circular. Pero sí queda claro, o sea, cada vuelta que doy, desplazo una X. Y esa X es la misma para cada vuelta que doy. Y esa vuelta que doy es el mismo valor de resistencia. ¿Sí queda claro o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la resolución? Una vuelta. ¿Cuál es la ¿Una resolución? vuelta? Cambio de vuelta que está dando, ¿no? Una vuelta, no. Lo que estamos midiendo es, a final de cuentas, es la resistencia, no las vueltas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es expresar, la resolución también se puede expresar en términos de porcentaje. Sí, eso me había pasado a decirles. Entonces, la resolución se puede expresar en términos de porcentaje. No es necesario, pero se puede expresar. ¿No será como desplazamiento de X por unidad de resistencia? ¿Algo así? No, más bien sería el cambio de la resistencia, ¿sí? El paso que tienes de la resistencia, entre algo que vamos a definir ahorita. La entrada máxima menos la entrada mínima. ¿Cuál es la entrada máxima? ¿Cuál es la entrada mínima? ¿Quién me da la entrada? Pues definitivamente las vueltas. Aquí, esta I máxima menos I mínima son el número de vueltas. ¿Sí? Y vamos a empezar a definir. A mí no me gusta la traducción que se le da. Hay quien lo deja como es en inglés y se llama span. El span, hay quienes llaman alcance. A mí no me gusta esa traducción. Más bien es el intervalo, ¿sí? O sea, yo lo traje span. Se define el span o intervalo, como yo lo estoy llamando. Les digo, si ustedes buscan, sobre todo si ustedes llegan a buscar en internet, les llaman alcance, ¿sí?
y otro que no recuerdo ahorita. Pero más que nada, el span al final de cuentas es un intervalo, porque ese span, así como se está quedando ahorita, es la máxima variación de la entrada o la salida, ¿sí? Máxima variación de la entrada o salida. Ese es el span. Máxima variación de la entrada o salida, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, es la máxima variación de la entrada o salida. Por eso yo le llamo intervalo, porque al final de cuentas, pues es un intervalo, ¿sí? En nuestro caso, sería I máxima menos I mínima, que es la entrada, y en el caso de la salida sería, aquí lo voy a llamar como O de output, O máxima menos O mínima. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿y máxima a qué se refiere? En este caso en particular, bueno, en forma general sería la entrada máxima que tenemos, el valor máximo de entrada que tenemos, menos el valor mínimo de entrada que tenemos. ¿De acuerdo? En este caso en particular, bueno, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de un transductor de presión, por ejemplo. Ok, hablemos de un transductor de presión. Hablemos de un transductor de presión. ¿Sí? Y supongamos que la entrada, voy a quitar esto ahorita. Pero se me va a borrar todo esto. Para un transductor de presión, pongamos que la entrada, voy a poner entre paréntesis, es la I que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Tenemos que para 10, para 10,000, lo voy a poner así porque me cuesta trabajo poner exponentes con esta cosa. O sea, para 10,000 pascales, ¿sí? La salida, bueno, déjenme ponerlo como tablita. La salida y le voy a poner aquí entre paréntesis la O de output, la salida es de 16 miliamperes. Y para
acuerdo? Entonces, la entrada son 10.000 pascales y 16 miliamperes. Ajá. Y supongamos, ¿sí?, que, bueno, con estos dos. Estos de 10.000 pascales con una salida de 16 miliamperes, suponiendo, lo estoy suponiendo, esto sería la entrada máxima. Esa sería Imax. Este valor sería Imax, ¿no? Y supongamos que para 0 pascales es de 0 miliamperes. Esta sería la entrada máxima. Esto sería la I mínima. ¿De acuerdo? Entonces, visto con esto, I máxima menos I mínima, exclusivamente eso, no toda la ecuación, nada más I máxima menos I mínima, esto sería lo que se llama como el span. La diferencia entre el máximo menos el mínimo. Aquí estoy poniendo como ejemplo, como máximo, 10.000 pascales para un transductor de presión cuando tiene 0 pascales, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia sería 100.000. Aquí serían los 10.000 menos 0. Y pues eso es igual a 10.000. Eso sería el span, ¿no? ¿De acuerdo, Héctor? Sí. ¿Sí? Esto es lo que se llama, te digo, el span. Por eso a mí no me gusta dejarlo así, ni tampoco ponerle alcance, como le llaman unos. Más bien yo digo que es un intervalo, porque eso es un intervalo, ¿sí? Máximo menos el mínimo. Uh-huh. En el caso del span de salida, esto sería el span de entrada. Lo voy a dejar así como span de entrada. ¿Sí? Y acá tendríamos el span de salida. Donde esto sería la salida máxima. No es 0 eso, ¿eh? Esto sería la salida máxima. Y esto sería
la salida mínima. Bueno, lo ponemos como está. Output mínima. Esto sería, y en este caso en particular, pues estamos hablando de que el span de salida sería la O máxima menos la O mínima. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro a lo que se le llama el span? ¿Qué es la máxima variación de la entrada o la salida? Así se define ese span o intervalo. Sí que yo lo estoy llamando. Máxima variación en la entrada o la salida. Y se define precisamente para la entrada como I máximo menos I mínimo para la entrada y como O máximo menos O mínimo para la salida. Por eso digo que es un intervalo a final de cuentas, pero bueno. La gran mayoría lo deja como span, no lo traduce. Repito, el span es la máxima variación en la entrada o salida. Esto es el span. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Eso es el span. Sí. Entonces, la máxima variación a la entrada o a la salida, y es la diferencia entre la entrada máxima menos la mínima o la salida máxima menos la mínima. Ok, a ver, ¿quién me dice en este caso cuál es mi span para ese potenciómetro? ¿Cuál es mi span para ese potenciómetro? Yo lo veo como el número de vueltas, profe. No sé si es el número de vueltas. Exactamente, las 100 vueltas, ¿sí? Porque esas 100 vueltas corresponden a un determinado desplazamiento que se llama X algo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, que cuando está la resistencia, cuando obtenemos las 100 vueltas. Eso sería el span para nuestro potenciómetro. El cambio en la resistencia, me dicen, bueno, pues cambia un valor de resistencia, un solo valor de resistencia por cada giro que le dé al potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces, el mínimo cambio que voy a tener con cada vuelta es un valor de resistencia. ¿De acuerdo? Eso es lo importante, que con cada vuelta solamente va a cambiar uno. O sea, el mínimo cambio que tengo es 1. Ese es el mínimo cambio que tengo, 1. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. El mínimo cambio es 1. O sea, cada vez que doy una vuelta, cambia 1. En una unidad la resistencia. ¿Cuánto? No sé, pero cambia en 1. ¿Sí? No sé en cuánto, pero cambia en 1. A lo mejor es 0.1, 0.2 ohms, 0.3, no lo sé. Sé que nada más hay un cambio entre
entre este y este, solamente hay un cambio en la resistencia, ¿sí? Entre este y este hay un cambio en la resistencia. Entonces, solamente hay un cambio cada vez que doy una vuelta. Un solo cambio hay. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el span sería 1, el cambio que da, el desplazamiento 1 entre los 100 por 100%. Entonces, la resolución de ese potenciómetro es del 1%, o si no lo queremos hacer en porcentaje es de 0.01. No, sí, 0.01. ¿Sí? Es 0.01 la resolución o 1%. Entonces, ojo, la resolución siempre va a estar dada como el cambio que se da también con respecto a la entrada. En este caso, el span o el intervalo que es I máxima menos I mínima. O sea, siempre va a haber una respuesta con respecto a la entrada. Y va a haber un cambio acá arriba. Por eso estamos evaluando más bien el cambio en la resistencia, no en el número de vueltas. Porque yo quiero caracterizar al potenciómetro, no al número de vueltas. Y a mí lo que me interesa es, bueno, pues por cada vuelta que yo doy hay un cambio de resistencia, ¿eso qué resolución tiene? Entonces, por cada vuelta que dé hay un cambio en la resistencia. Por eso está este 1. Por eso está el 1, ¿sí? O sea, hay un cambio, solamente un cambio. Y lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo aquí. ¿Sí? De aquí a acá, tengo un cambio. De aquí a acá, tengo otro cambio. De este a este, tengo un solo cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? A lo mejor ya en el último que puse cambio, a lo mejor ya van, ¿qué será? Si es de 100 ohms el potenciómetro, a lo mejor en el último ya van, en ese penúltimo o antepenúltimo, como sea, ya van 70 ohms a lo mejor, pero hubo un solo cambio. Nada más hay un cambio, hay un paso en ese intervalo. Por eso la gráfica anterior, que es paso a paso, va cambiando. O sea, conforme yo voy dándole vueltas al potenciómetro, va cambiando paso por paso. ¿Queda claro o está confuso? Entonces, la resolución sería el cambio mínimo posible en la resistencia. Sí, es en la resistencia, porque es lo que quieres evaluar. No en el número, no en la cantidad de vueltas. Las vueltas ya las sabes. Lo que tú quieres es cuantificar la resistencia. Okay. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, ¿la resolución no tiene unidades? La resolución no tiene unidades. Tú le das el valor de unidad con respecto a lo que tú estés midiendo. ¿Sí? En este caso sería el 1%, pero con respecto al valor de la resistencia. En el caso, por ejemplo, de un termómetro con respecto a la temperatura, o sea, la dimensión se la das con respecto a lo que tú estés haciendo. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a esto. Yo pensé que íbamos a acabar todo esto.
Por ejemplo, miren, ahí tenemos un higrómetro. ¿Qué es un higrómetro, chicos? Esto no es un cronómetro, es un higrómetro. ¿Qué es un higrómetro? Mide el contenido de humedad. Mide el contenido de humedad. En este caso en particular, bueno, pues es lo que se llama la humedad relativa, ¿no? Hay humedad absoluta, hay humedad relativa, ¿no? Y como breviario cultural, les diré que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire, ¿sí? Eso es lo que se llama humedad absoluta, o sea, es que está formada por dos. La cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire se llama humedad absoluta, ¿sí? Entonces la relativa es la absoluta, ¿sí? Entre la máxima humedad que podría tener a esa temperatura. En pocas palabras, lo que hago es agarro una masa de aire, agarro una masa de aire si la pudiera agarrar, pero bueno, agarro una masa de aire, mido el contenido de vapor de agua que hay y luego lo que hago es calentar o forzar, pues, forzar a que esa misma masa de aire tenga mayor humedad, ¿sí? Entonces hago el cociente y eso es la humedad relativa. Como ustedes pueden ver, la humedad relativa está, está dada en porcentaje, también hay quien las da en gramos sobre metro cúbico, pero por lo general muchas veces se da 20%, 30%. Si yo digo que la humedad relativa es de cero, pues prácticamente no hay nada de humedad en el ambiente, está seco totalmente, ¿no? Y si yo digo que está 100, en 100, bueno, en 100 lo que sucede es que hay muchísima humedad, ¿no? O sea, hay neblina y cosas por el estilo. Entonces, así trabaja esto. Entonces, vamos por partes. Si están viendo ustedes ese higrómetro, están hablando de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y en general va de 0 a 100. ¿Ok? ¿Cuál es la resolución del higrómetro? ¿Cuál es la resolución del higrómetro? 1%. ¿Perdón? 1%. La resolución del higrómetro es 1%. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, tomé como ejemplo el ejercicio que acabamos de resolver. Sí. Que usted dijo que eran vueltas, pero bueno, en este caso, no sé, tiene del 0 a lo que son 10, pues ahí veo 10 rayitas. Exacto. Entonces, pues, apliqué, la formulita. Sí. De las unidades sobre lo que es la I máxima sobre la mínima, que es 0 sobre 100, y lo multipliqué por 100, que me salió el 1%. Vamos a ver si es cierto. Bueno, a final de cuentas, fíjense, otra forma de hacerlo realmente sin apuro, ahora sí que apuro, sin cálculo alguno, tenemos de 0 a 10 hay 10 divisiones, ¿de acuerdo? De 0 a 10 hay 10 divisiones. O sea, a final de cuentas todo es lo mismo. Entonces, de 0 a 10 hay divisiones. ¿Cuál es la mínima división que tengo? De 0, hay quien dice, a ver, la mínima división, la mínima medición es las dos rayas contiguas, así coloquialmente, ¿no? Entonces, esto es 0. Ahí está un 0. Y
es una división. ¿Están viendo algo? Porque ya se me volvió a trabar esta máquina. Oh. Estamos viendo la misma pantalla de donde está el higrómetro. ¿Pero están viendo donde puse el 0 o no? No, son las flechitas y un 1. Es que ya se me trabó esto. Qué perfecto. Ay, ay. Bueno, voy a agarrar porque aquí lo que yo estoy viendo ya se me trabó esta cosa. Voy a la de 20 a 30. 20 y 30. ¿Cuántas divisiones hay de 20 a 30? 10. ¿Cuál es la mínima división que tengo? 1. Entonces, la resolución sería 1 entre 10. ¿De acuerdo? Porque nada más lo que voy a considerar es esta. Si yo saco esto, lo saco para todo lo demás. Entonces, la mínima división que tengo es esta rayita de aquí. ¿Sí ven el cambio? Aquí sería un solo cambio. ¿Sí lo ven? Aquí está un solo cambio. Entonces sería 1 entre 30 menos 20, que son 10. Por eso no vale calcularlo para todo. O sea, con este pedacito lo tengo. Serían 30 menos 20, 10. Entonces sería 1 sobre 10, un décimo, que es 0.1. La 0.1 multiplicado por 100 para sacarlo en porcentaje, o lo puedo dejar como 0.1. Entonces sería 1 entre 10, que es 0.1. Si yo lo multiplico, ¿sí? Entonces sería, fíjense, 1 sobre, en el caso de 0 a 10, que bueno, ya se fue. En el caso de 0, fíjense, de 0 a 10, el mínimo cambio que tengo es 1. Entonces sería 1, el span, aquí vuelve a aparecer el span, sería 10 menos 0. ¿Ok? Por 100 sería el 10%. Y es lo mismo que obtenemos 30 menos 20, que sería 10. O sea, siempre es 10. Ajá. Entonces, eso sería el 10% o el 0.1. La resolución es 0.1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profesor. ¿Sí queda claro o queda confuso todavía? Un poco más claro, profe. ¿Sí queda más claro? Profe, ¿por qué no lo tomó de 0 a 100? ¿Por qué no lo tomé de 0 a 100? Porque fíjate que las escalas son lineales, 0 a 10, 10 a 20. Siempre lo que tienes que buscar es, en el caso, por ejemplo, del potenciómetro, pues no tienes ningún, ¿cómo se llama?
No tienes ningún parámetro de referencia físico que estés viendo, nada más te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Por cada vuelta que cambie, hay o sea, por cada vuelta que cambie, cambia un valor de resistencia, ¿sí? En este caso en particular, pues estás hablando de que la escala es constante, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 40, etcétera, etcétera. O sea, date cuenta que es constante. Entonces, si yo tomo el intervalo o el span de 0 a 10, con eso es más que suficiente. Si lo tomo de 20 a 30, con eso es más que suficiente. Si lo tomo de 80 a 90, con eso es más que suficiente. A final de cuentas, siempre va a haber una separación de 10. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que hacer, ¿cuál es el mínimo cambio que tienes? 1. De 0 a 1 hay 1. Ajá. Eso es lo que vas a tener como la parte de la mínima que vas a ver el cambio, de 0 a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de 90 a 100? Si tú te vas de 90 a 100, si vamos nuevamente de 90 a 100, ¿sí? ¿Cuántas divisiones hay? Nuevamente hay 10 divisiones. Entonces, lo correcto es calcularlo aquí. Vas a tener 100, que es lo máximo, menos 90, que es lo mínimo, te va a dar 10. Siempre te va a dar 10, 10, 10, 10, 10. Tómelos donde lo tomes, siempre te va a dar 10. Y el cambio siempre va a ser, el mínimo cambio es 1. ¿Sí? Entonces, de forma coloquial, de forma urbana, siempre te dicen, para calcular la resolución sin necesidad de utilizar ningún tipo de formulita, pues simplemente ve cuál es la división que se tiene, cuáles son las divisiones que se tienen, y en función a eso, pues, mira, aquí tengo de 0 a 10, ¿cuántas subdivisiones? Tengo 10. ¿Ok? ¿Cuántas subdivisiones tengo de 10 a 20? 10. ¿Cuántas de 20 a 30? 10. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo cambio? 1. Entonces, 1 sobre 10 va a ser la resolución. Ya si la quiero en porcentaje, pues lo multiplico por 100. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Es exactamente lo mismo para el termómetro. ¿Cuál es la resolución, por ejemplo, de un termómetro de 0 grados a 32? ¿Sí? Fíjense. Por ejemplo, ¿cuál es la resolución para un termómetro que va de 0 a 32 grados centígrados? Lo primero que me tengo que preguntar, ok, ¿cómo está la escala de ese termómetro? Pensando en que es digital, analógico. Bueno, ¿qué crees? ¿Sí? ¿Qué crees? Que ese termómetro va de la siguiente forma. 0, ¿sí? Es la mínima. Lo que sigue es el número de graduaciones que tengo. Ajá. Por ejemplo, tengo de 0 a 10 grados centígrados. De 10 grados centígrados a 20 grados centígrados. Pero aquí la pregunta es, ok, tienes la graduación 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30, por ejemplo, o a 32 ya. Pero aquí lo importante es decir, ok, bueno, pero entre 0 y 10, ¿qué hay? ¿Qué tengo entre 0 y 10? ¿Hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Sí? Aquí la pregunta, ¿hay algo ahí? Entre esos, ¿hay algo? Entre este span o intervalo de 0 a 10, ¿hay algo? Sí, sí hay algo. ¿Qué hay algo? Fíjate que tengo unas rayitas que van de 0 a 10. Ok, perfecto. ¿Cuántas rayitas tienes? Pues, ¿qué crees?
que nada más tengo 10 rayitas. Ah, ok, entonces la variación es de 0 a la primera rayita. ¿Cuánto es? 1. Ah, ok, tienes 1. ¿En qué intervalo? ¿En qué span? De 0 a 10. Ah, bueno, entonces 1 sobre 10, tu resolución del termómetro. ¿Sí o no? Sí. Jóvenes, ¿sí? Sí. Sí, profe. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera, fíjense, 0.5, bueno, 0, 0.05, 1, 1.5, ¿sí? 2, 2.5. Y que fuera el mismo termómetro, que va de 0 a 32, pero ahora tienes de 0.05. Ah, ok. ¿Cuál es la mínima que tienes entre 0? O sea, supónganse que esto, así si lo vemos. 0.5. Sí, pero espérame. Suponte que esta es la rayota grande. Y acá en 1 es la otra rayota. Y en 2 es la otra rayota. Y así sucesivamente. Pero ¿qué hay entre esta raya? ¿Qué hay entre esta raya y esta raya? ¿Sí? ¿Cuál es lo mínimo que hay? Ah, pues ¿qué crees? Lo mínimo que hay es esto y esto. Esto es lo mínimo que hay. 0.05. Ah, ok. Y después, ¿quién sigue? El 1. Ah, pero es mi escalota grandota. ¿Sí? Son mis rayas grandotas. No son las pequeñas intermedias, sino son las grandotas. Ah, entonces, ok. Mi resolución, ¿cuál va a ser? Así de golpe, pues es 0.5. Si yo lo saco numéricamente, sería 1, o sea, 0.5 entre 1 menos 0, que me da 0.5. O sea, muchas veces no es necesario en este tipo de cosas analógicas, ni siquiera es necesario desgastarse por sacar un cálculo aritmético, porque automáticamente se ve la diferencia. Entonces, como la definición de resolución es el mínimo valor que produce un cambio a la salida, o sea, el mínimo valor que se puede medir y que produce un cambio a la salida. ¿Cuál es el mínimo valor? Ah, pues una rayita pequeñita. Entonces es 0.5 en este caso. ¿Y de dónde a dónde va? Pues fíjate que va de 0 a 32. ¿Debo tomar de 32, de 0 a 32? No, porque ¿qué crees? Porque tienes intervalos. Tienes el famoso span, por eso lo estoy definiendo el span. Tienes el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? De 0 a 1 es un intervalo, de 1 a 2 es otro intervalo, de 2 a 3 es otro intervalo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Sí. ¿Sí? Héctor, ¿queda claro o no? ¿O ya te fuiste? Sí, exacto. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí queda seguro? Sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, ya para irnos, ¿qué pasa con la famosa regla? ¿Qué pasa con la regla? Tiene sensibilidad, tiene resolución. ¿Qué pasa? Ya nada más para que quede eso. ¿Qué pasa? Si hay resolución, hay sensibilidad. ¿Qué hay? Resolución. Hay resolución. ¿Hay sensibilidad? Pues también hay sensibilidad. Pero ojo, la sensibilidad en este caso de la regla es igual a la resolución. ¿Por qué? Porque estamos tomando sobre longitud. Es lo mismo que voy a tomar. O sea, no voy a medir otra cosa. Voy a tomar longitud. En este caso muy particular, la resolución y la sensibilidad, pues viene a ser exactamente
Lo mismo, para una regla, o sea, una regla tal vez fue el peor ejemplo que pude poner de sensibilidad, ¿sí? Resolución, sí, si tú me dices la regla tiene resolución porque fíjate que de 0 a 1 centímetro hay 10 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la resolución? Ah, ¿cuántos milímetros tienes? 10. Entonces, ¿cuál es el primer cambio? De 0 a 1 milímetro. Entonces, 1/10 es tu resolución. Ah, pero me estás diciendo que la sensibilidad es un cambio también. Sí, es un cambio, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que en este caso la sensibilidad y la resolución es lo mismo. ¿Tiene caso hablar de sensibilidad en una regla? Tal vez no, pero a final de cuentas, en ese ejemplo en particular, viene a ser lo mismo la sensibilidad y la resolución, porque estamos midiendo una misma longitud. O sea, no estoy convirtiendo absolutamente nada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el caso del higrómetro, en el caso del termómetro, sí estamos haciendo una transducción. En el caso de la regla, no. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estamos haciendo una transducción, por ejemplo, vamos al caso del termómetro, ya que no conocen el higrómetro. Vamos al caso del termómetro. ¿Qué ocurre? Estoy pensando en este momento en un termómetro de mercurio, de los que usábamos en laboratorio, no los digitales, sino los termómetros de mercurio comunes y corrientes. ¿Qué es lo que pasa? El termómetro tiene una escala y tiene un bulbo, ¿de acuerdo? En el bulbo hay mercurio. Ese mercurio cambia en función a la temperatura. Es decir, hay una dilatación del metal que es el mercurio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A ver, ¿quién me dice? O sea, ¿quién me dice entonces qué pasa ya para irnos, qué pasa en un termómetro? ¿Sí? Supónganse que este es el termómetro. Sí. Supónganse que aquí, lo voy a poner así, aquí está el mercurio. Aquí está el bulbo de mercurio. Ahí está el mercurio. ¿Sí? Y esto es la escala. Esto es la escala. Ahí está la escala. Si me dicen que la división entre temperaturas, o sea, hagan de cuenta que va desde 0 a 100 grados centígrados. O sea, este termómetro va de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Ese es el termómetro, va de 0 a 100 grados centígrados. Ok. La pregunta sería, ¿cuál es la resolución? ¿Cuál es la sensibilidad de ese termómetro? Si yo, por ejemplo, tengo, lo voy a poner así, si en la escala, voy a poner aquí esto. Ahí está la escala. Y esto va 10 grados centígrados. $20 grados centígrados.
30 grados centígrados. Y aquí tengo 0 grados centígrados. No puede ser esto. Y aquí tengo 0 grados centígrados. ¿Sí? Esto va hasta los 100 grados, hasta los 100 grados. Entre 0 y 10, yo debo de ver cuántas subdivisiones hay. Si me dicen que hay 10 subdivisiones y de 10 a 20 hay otras 10 subdivisiones y de 20 a 30 hay otras 10 subdivisiones, no tiene caso tomar de 0 a 100. ¿Sí? Entonces, porque tendría que meter todas las subdivisiones. Entonces, ¿qué es lo que hago? El cambio mínimo, bueno, si tengo 10 subdivisiones, voy a tener un cambio, ¿sí?, de una división solamente. Pero hay 10 divisiones, entonces sería 10, o sea, 1 entre 10 menos 0, que es un décimo. Eso sería un décimo, y ese un décimo sería 0.1. Es decir, la resolución es 0.1. Ok. ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Quién me dice cuál es la sensibilidad de ese termómetro? Ya para irnos. ¿Cuál es va a ser la pendiente de respecto, digamos, a la densidad del mercurio entre lo que sería la diferencia de los grados centígrados, ¿no? Ahí sería difícil saber cuál es la sensibilidad, ¿sí? Porque te tendrías que meter con lo que tú acabas de decir. Ajá. Sí, sería calcular la pendiente de la densidad, ¿no? De 2 puntos entre el incremento de centígrados. Exactamente. Entonces, realmente tendríamos que trabajar mucho para conocer la sensibilidad del termómetro. Ajá. La gran mayoría de los equipos te dicen resolución. ¿Te llegan a dar sensibilidad? Sí te llegan a dar sensibilidad, pero ya no, bueno, ya es tarde. Yo quería poner otro ejemplo para que vean dónde está la sensibilidad y la resolución en un mismo instrumento. ¿Sí? ¿Me dan 5 minutos o ya nos vamos? Como quieran, ¿eh? Ustedes, su palabra es la medida, su palabra es la medida. Ustedes me dicen, ¿me dan 5 minutos? ¿O ya se van o ya se fueron? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice Héctor tiene toda la razón. O sea, ahí yo necesito calcular la sensibilidad. O sea, la resolución la puedo encontrar sin ningún problema. La sensibilidad tendría yo que ver la cuestión de la densidad del mercurio, ¿sí? Porque hay una cosa importante. Fíjense, lo que estamos haciendo es, se aplica una temperatura al mercurio. Aquí al mercurio se le aplica una temperatura, ¿sí? Se aplica la temperatura. Una vez que se aplica la temperatura, hay una dilatación del mercurio. Y una vez que hay una dilatación del mercurio, este mercurio empieza a subir, ¿sí? El mercurio empieza a subir. ¿Se dan cuenta que realmente lo que estamos haciendo es dar un valor en función a una variable? ¿Sí? Estamos dando un valor en función a una variable, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo es transducir, o sea, cambiar los cambios de volumen. Fíjense, primero aplicamos temperatura, hay una dilatación en el bulbo, esa dilatación genera un cambio de volumen, y ese cambio de volumen lo que hace es precisamente, ¿sí?, hacer que el mercurio viaje por una escala, ¿sí?, que tiene ciertas mediciones, ¿ah?, que tiene 20, 30, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Lo que me va a hacer aquí la resolución es tener
más precisión, es decir, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Si no tuviera esas 10 divisiones entre estos intervalos, entre este span, entonces lo que yo debería de tener es, no sé, solamente 10 grados, 11 grados, 12 grados, 13 grados, ¿sí? Estoy en clase, espera. ¿Sí? Entonces, tendríamos que darle un valor a la variable que estoy midiendo. ¿Quién me dice que cuando se dilata, fíjense bien, ¿quién me dice que cuando se dilata el mercurio que está en el bulbo, por qué va a avanzar 1 milímetro, por ejemplo? O sea, la escala de 0 a 10, yo la puedo graduar en milímetros, ¿estamos de acuerdo? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 1 centímetro. Y yo quiero decir que ese milímetro corresponde a 0.1 grado centígrado, que 2 milímetros corresponden a 0.2 grados centígrados. Entonces, lo que está sucediendo realmente es que la resolución, ¿sí?, es en función a la variable que yo quiero cuantificar. Si es temperatura, ok, son grados centígrados. Si es presión, pues son bars, son pascal, etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo, no sé si quede así claro. Yo quería hacer el ejemplo, y lo voy a hacer todavía, el ejemplo del instrumento donde tenemos la sensibilidad y donde tenemos la precisión, digo, la resolución. Pero yo lo que quiero aquí que quede claro es que realmente donde se aplica sensibilidad y resolución, siempre van aparejadas, ¿eh? La sensibilidad va a ser función de la resolución, sí. Donde se ve claramente es en la aplicación de los transductores. Ahí es donde sí se ve la aplicación bien de la sensibilidad y la resolución. ¿De acuerdo? Nada más que quede claro el ejemplo de la sensibilidad, que quede claro ejemplo cómo se saca la resolución. O sea, se puede sacar aritméticamente o se puede sacar simplemente viendo la escala y punto, se acabó, ¿no? Esto estoy hablando de una cuestión analógica. Pero bueno, vamos a pararle aquí. Ya les mandé la tarea 2. Ajá. Yo espero ahora sí, sin ninguna, terminar el lunes todo esto para pasar a las cuestiones dinámicas, y yo espero dar de esto de otra forma, porque ya tengo uno de los equipos que pedí, ya me llegó. Entonces, lo voy a trabajar el fin de semana y yo espero ya darlo el lunes de otra forma. ¿De acuerdo? Espero que ya sea el lunes y no el martes. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya más bien ya se quieren ir. Nos vemos el lunes por acá. Dime. ¿Para cuándo es la tarea? La acabo de dejar. Entonces, hasta el martes tienen oportunidad. ¿Sale? Vale, gracias. Ándale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.